Gracias, señora presidenta. Es un privilegio y una obligación para mí estar aquí participando en este debate. Quiero felicitar el civilismo que se demuestra con un tema tan complejo como este, ponerlo a la consideración prácticamente masiva de la participación. Y quiero decirles que ustedes, junto con Irlanda, que recién fue mencionada, son los dos países que conozco que están debatiendo este tema. De hecho, mañana Irlanda tiene un plebiscito para derogar el artículo que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, que probablemente salga porque tiene amplia mayoría en todos los partidos políticos. Creo que me dejaron para el final para tener que escuchar todas las presentaciones. Y me parece que hay una cosa que escuché que es consensual y es la búsqueda del objetivo de evitar la interrupción voluntaria de embarazo, de evitar los abortos. Y sin teoría ni elucubraciones, me gustaría hablar mucho de genética y de epigenética también, porque no es tan así que el código genético sea uno y no cambie, cambia mucho, porque la epigenética así lo ha demostrado. Me encantaría hablar de todos esos temas filosóficos, pero considero mi obligación como partícipe y protagonista de un proceso que se dio acá del otro lado del charco, simplemente contarles cuáles ha sido nuestra peripecia, cuáles han sido nuestros resultados, para que esto pueda servirles de un elemento para tomar en cuenta. Como ven, la presentación se denomina la despenalización del aborto como una estrategia hacia una práctica segura, accesible e infrecuente. Y eso es lo que buscamos con la práctica del aborto. Voy a hablar de tres aspectos básicos. En primer lugar, conceptualizar históricamente cómo fue el proceso en Uruguay, luego los logros y luego las perspectivas. Hay tres periodos en Uruguay. En Uruguay no empieza la cosa con la despenalización del aborto. Hay un periodo previo, hasta el 2001, que la situación era muy similar al de acá, donde teníamos una ley que penalizaba el aborto. Hay un segundo periodo que comienza en el 2002 y el tercer periodo que comienza con la despenalización del aborto recientemente en el 2012. ¿Y qué marca este segundo periodo? Este segundo periodo lo marca una reglamentación sanitaria que luego fue ley, que consolidó un modelo de asesoramiento de las mujeres en condición de aborto, algo similar a lo que acá fue expuesto que hacen en muchos lugares, y con eso se disminuyó mucho el aborto. Pero sin duda el cambio vino con la despenalización. Y estas tres etapas constituyen una etapa inicial con un aborto inseguro, criminalizado, con grandes problemas, con gran mortalidad materna. Figúrense ustedes que Uruguay, la primera causa de muerte materna era el aborto. Teníamos muy bien controlada el resto de las causas. La mayoría de las mujeres que morían por aborto, como pasan en muchas de las provincias de vuestro país. Luego vino una etapa del 2002 al 2011 del aborto de menor riesgo. Seguía siendo ilegal, pero se asesoraba de cómo hacerlo con menor riesgo, y eso tuvo muy buen impacto sanitario. Y luego la etapa del aborto seguro. ¿Qué logramos? ¿Cómo avanzamos en esto y qué logramos? Bueno, lo primero que logramos, señora presidenta, fue disminuir la mortalidad materna. Y hoy estamos orgullosos de que Uruguay sea el país con la menor mortalidad materna de todas las Américas, solo aventajado por Canadá. Tenemos una tasa de mortalidad materna que ha disminuido en el transcurso de los años, acá se ve en negro, sobre todo a expensas de la disminución de la muerte por el aborto. Hoy no se mueren mujeres por aborto en Uruguay, y eso nos coloca con un perfil de salud materna similar a los países más avanzados del mundo. Se puede lograr esto. Lo segundo que logramos, y esto es muy importante, es disminuir la enfermedad de la mujer. La enfermedad de la mujer por el aborto, por los abortos clandestinos, puede ser fundamentalmente las hemorragias o las infecciones. Acá les voy a mostrar como ejemplo cómo se abatió la infección desde el año 2012 al 2016 por abortos. No existen infecciones por aborto. Tanto es así que yo como profesor tengo que estar hablando permanentemente de los casos de infección, porque pueden haber residentes que se forman hoy en Uruguay que nunca vieron una infección y que pueden estar con la guardia baja para tratar eventualmente una emergencia de este tipo. Disminuimos la mortalidad infantil, presidenta, y esto es un elemento clave. Acá no se trata solamente de la agenda de la mujer, acá se trata también de la agenda de la infancia. ¿Y por qué pasa esto? Porque, como se ve claramente en el gráfico, los países con la mayor mortalidad materna son los países con la mayor mortalidad infantil. La mortalidad infantil también es consecuencia de la desigualdad,
de la discriminación y el avasallamiento de los derechos. ¿Y por qué pasa esto? Y les pido particular atención a este gráfico, yo sé que están todo el mundo cansado, con hambre. Pasa por esto. La OMS hace mucho tiempo que ha marcado que aquí vemos el porcentaje de muerte de niños y niñas cuando los dos padres viven, cuando muere el padre y cuando muere la madre. En rojo niñas, en amarillo niños. Fíjese, señora Presidente, lo que pasa cuando los dos padres viven. Cuando el padre muere, aumenta la mortalidad infantil. Un poco, somos importantes, pero se ve que no tanto. Pero fíjese qué pasa cuando muere la madre. Cuando muere la madre hay un incremento de casi 10 veces la mortalidad infantil. 10 veces en las niñas, señora Presidente, que mueren mucho más niñas cuando muere la madre. Por lo tanto, afirmamos fehacientemente que luchar en contra de la mortalidad materna es luchar en contra de la mortalidad infantil. Y no hay política mejor que disminuir la mortalidad materna para disminuir la mortalidad infantil. Esto ya está muy claramente establecido desde hace muchísimo tiempo y ya la UNICEF, que no es particularmente conocida como una organización feminista, planteaba la importancia de la salud y la vida de las mujeres que está directamente relacionada con y determina la salud de la infancia. Pero también, señora Presidente, logramos disminuir el número de abortos. Acá se ha hablado mucho de cómo disminuir el número de abortos. Nosotros logramos disminuir el número de abortos. En este gráfico se muestra la cantidad de mujeres que abortan entre 15 y 44 años, los países con legislación restrictiva y los países con legislación liberal con respecto al aborto. Uruguay está acá, entre los países que tienen más baja tasa de aborto. Y eso se debe fundamentalmente a la política de liberalización de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, si quiere disminuir el aborto, despenalice el aborto, porque es la única estrategia, y acá se habló mucho de ciencia, científicamente demostrada que ayuda a disminuir la práctica del aborto. Se habla mucho de las adolescentes, que si se despenaliza el aborto van a abortar más. Eso es mentira, señora Presidente. Es absolutamente mentira. En nuestro país, nuestra experiencia es que las adolescentes abortan menos que las mujeres en edad adulta, como se demuestra claramente en ese gráfico. También se habla mucho de que son las pobres las que abortan más. Eso es mentira, señora Presidente. En el Uruguay, en los servicios públicos y los servicios privados tienen la misma tasa de aborto mantenida a lo largo de estos años. El aborto es una situación que transcurre en cualquier momento, en cualquier religión, en cualquier situación, porque le puede pasar, como decimos, del otro lado del charco, pero pienso que acá también pasa en las mejores familias. Disminuimos el embarazo no deseado. Esto es muy importante. Con la práctica de la despenalización del aborto se logra, y esto lo publicamos en varios artículos, la consejería posaborto y la anticoncepción. La inmensa mayoría de las mujeres que consultan en los servicios e interrumpen el embarazo, luego vienen por métodos anticonceptivos que la previenen de un nuevo embarazo. Por lo tanto, vamos a disminuir el número de embarazos no deseados, que es la causa del aborto inseguro. Ahí se ve cómo hemos manejado. Y también es muy importante porque hay como una fantasía de que si se despenaliza el aborto, las mujeres van a salir corriendo a hacerse abortos como que fuera algo gratificante. Nosotros tenemos una tasa de repetición del 5% solamente. Es una tasa marginal. No cambia la repetición del aborto, sino que disminuye cuando se despenaliza el aborto. ¿Cómo hemos desarrollado esta estrategia? Con el aborto con medicamentos, señora Presidenta. El aborto con medicamentos, el uso del misoprostol y la mifepristona, son una revolución tecnológica en la especie humana, ya que es la primera vez que la mujer puede gestionar el aborto de manera segura, efectiva y basada en evidencias científicas, autoadministrada. Ya no se requiere de ginecólogos, no se requiere de médicos, no se requiere de nadie que lo haga, lo puede hacer la propia mujer, y esa fue la política que establecimos en nuestro país desde el año 2012, cuando se despenalizó el aborto. Y vean los resultados que hemos tenido. En un total de 9.448 interrupciones del embarazo en estos 5 años, solamente se dieron abortos con medicamentos, casi en el 99% de los casos.
solamente tuvieron que hacerse elección de tratamiento quirúrgico en 3 casos de casi 10.000. O sea que es muy importante, porque también está la fantasía que sobrevuela que van a colapsar los servicios de salud, que va a haber problemas en el sistema asistencial. Eso no es así. Con medicamentos se puede realizar esta práctica en el confort del hogar, rodeado por su familia, por su pareja, por quien la mujer resuelva, ¿verdad? Y sin complicaciones y sin necesidad de intervención sanitaria alguna. Logramos también este tema, que es muy importante, disminuir el estigma social que rodea al tema del aborto. Las mujeres que vienen a nuestros servicios, en un 90% se manifiestan satisfechas, en un 86% opina que puede sacarse todas las dudas, en un 87% la información es fácil de entender, en el 87% se sintió apoyada, en el 88% recomendó el servicio y en el 74% no se sintió juzgada. Es decir, que los servicios de calidad mejoran la fidelización de las pacientes con el servicio asistencial, y vaya si eso mejora los servicios de salud, señora Presidente. Mejora la formación profesional. Hemos tenido en el Uruguay la experiencia de que el 70% de los ginecólogos han hecho compromiso de conciencia. Es decir, independientemente de sus pensamientos con respecto a la interrupción del embarazo, se han comprometido con la decisión de la paciente. Han puesto los intereses de las pacientes por encima de nuestros propios intereses. La inmensa mayoría de los profesionales, ¿verdad? Y en el sector privado también. Y esto lo hemos visto fundamentalmente con la formación de los nuevos médicos, que teniendo una formación adecuada, una formación garantista en términos de derechos humanos, de calidad técnica y humana, hacen mucho más compromiso de conciencia. Y acá quiero parar. La objeción de conciencia no es un problema para la implementación de las leyes. La objeción de conciencia la consideramos un derecho y es reconocido, en nuestro caso, por la ley y es reconocido por las pacientes. Lo que no es un derecho es la pseudo-objeción de conciencia, la objeción por conveniencia y el intento de que no se cumplan las leyes, como algunos ejemplos que acá se dijeron. Eso sí que es contrario a la posibilidad de que las leyes se lleven adelante y que se logre el objetivo de que las mujeres tengan el derecho a decidir. La tasa de fecundidad, señora Presidenta, un problema muy importante para nuestro país. Imagínense un país de 3,5 millones de habitantes. Cuando se discutió la ley había quienes planteaban que en la hipótesis de la despenalización se iban a incrementar mucho los abortos, nos íbamos a quedar sin uruguayos, no iba a haber gente para mandar al mundial. Bueno, no se dio eso. Las tasas de interrupción del embarazo, las tasas de fecundidad se mantienen. Acá vemos el año 0 de despenalización, antes y después, en las mujeres adultas y en las mujeres jóvenes. No cambia la tasa de fecundidad. Para ustedes quizás es un elemento que no lo tienen en la discusión, pero les aseguro que no cambia. O sea, no tiene un efecto de ninguna manera en la tasa de fecundidad, por lo tanto, indirectamente estamos viendo que no aumenta los abortos tampoco. Todo esto lo hemos publicado en un trabajo reciente, en una revista científica internacional, y digo esto porque sé que se ha puesto en tela de juicio los datos. Estos datos son elaborados por el Ministerio de Salud Pública de mi país y son avalados por publicaciones científicas que hemos desarrollado en múltiples foros y en múltiples lugares. Con respecto a las perspectivas para la vida y la salud de la infancia, quiero decirles que estamos muy conformes, estamos muy felices con el cambio que se ha producido en nuestro país. Hemos logrado disminuir la mortalidad por aborto, el aborto inseguro y la necesidad de realizarse abortos. ¿En base a qué? A educación. Educación es la clave para una sexualidad responsable y placentera. Educación desde la escuela, desde el colegio, educación en las casas, educación en el barrio, educación en la televisión. Estamos trabajando fuertemente en esto y estamos comprometidos con esto. En segundo lugar, anticoncepción. Anticoncepción para evitar los embarazos no deseados. Anticoncepción que prevenga frente a una relación sexual la posibilidad de un embarazo no deseado. Pero recuerden, los métodos anticonceptivos fallan. Y traje este gráfico de la OMS en el cual
se analizan todos los métodos anticonceptivos y la tasa de falla cuando el uso es típico. Llegan a 15 cada 1000 en el uso del condón. Llegan a 6 a 8 en el uso de anticonceptivos orales. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de riesgo de falla de métodos anticonceptivos. Los más seguros son los que se llaman, bueno, los irreversibles, por supuesto, la ligadura tubaria o de la vasectomía, el dispositivo intrauterino con levonorgestrel y los dispositivos que se colocan debajo de la piel, que son los implantes subdérmicos. Esos son muy seguros. Pero el resto fallan y fallan mucho. ¿Qué hacemos con un 8%, con un 10% de fallas? En mujeres que sí usaron anticonceptivos, tenemos que tener una tercera pata, y la tercera pata para es los servicios seguros que se pueden hacer tanto en la ilegalidad, con el modelo de reducción de riesgo y daño que les planteé, como en la legalidad con el acceso a los servicios seguros con medicamentos. Con este trípode, educación, anticoncepción y servicios, hemos logrado esto. Hemos logrado, ya les digo, no solamente desde el 2012, desde el momento de la despenalización, sino desde el 2002 que venimos trabajando con el modelo de reducción de riesgo y daño de manera intensiva y de manera proficua en todo nuestro pequeño país. Nos encontramos aquí, este es el mapa de la despenalización del aborto, de las leyes de aborto. En color verde se ve todo el mundo desarrollado, menos Polonia, Irlanda, que lo discute ahora, como vamos a ver, mañana lo resuelve, Estados Unidos, Canadá, como acá fue planteado, y en el sur estamos solo Sudáfrica y nosotros. Y quiero que sepan que estamos muy orgullosos de estar en este color, y estamos sobre todo como profesionales de la salud comprometidos con las pacientes y con la sociedad, muy tranquilos cada día que vamos al hospital, que ya no se mueren mujeres como se morían hace 10 o 15 años atrás. Pero este mapa encierra otra idea que quiero que vean. ¿Por qué todos los países desarrollados han resuelto este tema hace 30 o 40 años? Ayer nos enterábamos que hace 40 años Italia despenalizó el aborto y nosotros los países subdesarrollados seguimos con este problema. Hay un problema político de desarrollo atrás también en este tema que creo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de visualizarnos como naciones que quieren caminar hacia el desarrollo y sacar este tema, porque esto es un lastre que llevamos, un problema que dificulta todo el desarrollo social. Porque cuando una mujer muere por un aborto, cuando una mujer enferma gravemente, deja familia, deja hijos, deja su entorno, y la mujer juega un rol determinante como ensambladora social. Es un problema grave de desarrollo social sustentable, la muerte materna, y la causa principal, que es el aborto inseguro, es la causa más fácil de tratar con leyes y con servicios que se pueden llevar adelante sin grandes tecnologías y sin grandes dificultades, ¿verdad? Por lo tanto, creemos que es probablemente la apuesta costo-beneficio más importante para la salud de las mujeres y de la sociedad. Logramos entonces, como síntesis, por un lado, disminuir la mortalidad materna, estamos muy orgullosos de esto, somos segundos en América y queremos ganarle a Canadá, vamos a seguir trabajando por esto. Disminuimos la morbilidad materna, prácticamente no tenemos ni infecciones ni hemorragias por esta causa. Disminuimos la mortalidad infantil, reitero, disminuimos la mortalidad infantil. La agenda de la infancia es nuestra agenda. La agenda de la salud de la infancia es nuestra agenda. Los que luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, luchamos en contra de la mortalidad infantil y ya demostré con los datos y con las perspectivas que dije que esto es así. Es también una medida fundamental para disminuir la mortalidad infantil, disminuir la mortalidad materna. Es la acción que más resultado va a tener si quieren disminuir la mortalidad infantil, que los niños y las niñas tengan madres. Si no tienen madres, su riesgo de morir es mucho mayor. Y por lo tanto es muy importante conceptualizar eso. Logramos disminuir el número de abortos. Logramos disminuir el número de abortos, estamos en las tasas más bajas del mundo y estamos llegando a lo que se llama la meseta. Siempre que se despenaliza el aborto, se incrementan los registros, se estabiliza y luego baja. En el Uruguay estamos en la meseta, son solo 5 años de implementación. Creemos que a partir del año que viene podemos informar a la colectividad mundial lo que es
algo sabido en todo el mundo. No hay ningún país que haya despenalizado el aborto y que haya tenido más abortos. Todos han disminuido el número de abortos. Se incrementan los registros, se estabilizan y bajan. Todos ha sido siempre así y Uruguay está en ese camino también. Hemos disminuido los embarazos no deseados, fruto fundamentalmente del uso de anticonceptivos, los anticonceptivos seguros y efectivos que se utilizan, ¿verdad? Y acá hay un efecto muy importante. Cuando se despenaliza el aborto, se logra que la comunidad se alinee en torno a la prevención del embarazo no deseado y ya no hay discusiones pueriles, que quizás aquí las hubieron o no, no lo sé, como por ejemplo que los condones dejan pasar los espermatozoides o que dejan pasar el virus del SIDA, ¿verdad? En una forma un poco terrorista para que no se usen métodos anticonceptivos. O no se habla más de que las pastillas pueden provocar infarto, como se habló mucho tiempo, ¿verdad? No, todo el mundo se pone de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos. Disminuimos el estigma social, mejoramos la formación profesional, los profesionales son aliados fundamentales de esto y nosotros hemos visto y demostrado en nuestra experiencia que se puede trabajar muchísimo en la formación comprometida. A los profesionales de la salud, lo que siempre les decimos es que uno no deja de tener sus convicciones, su religión, su partido político, su equipo de fútbol, pero cuando se pone la túnica, la conciencia de cada uno queda supeditada a la conciencia de nuestros pacientes. Y debemos colocar los intereses de nuestros pacientes aún por encima de nuestros propios intereses. Eso es la verdadera ética médica, eso es el verdadero profesionalismo que queremos y que tenemos que llevar adelante y que muchos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra lo han dicho con muchísima claridad. Y también les dije que no tiene mayor efecto. Por lo tanto, con todos estos logros, creo que hemos demostrado y estamos demostrando nuestro compromiso con la vida. Esto para mí es muy sensible. Yo no le doy la derecha a nadie en la defensa de la vida. Yo soy pro vida y puedo demostrar con números, con datos, de que las políticas públicas que hemos establecido han contribuido de manera directa a disminuir tanto la mortalidad materna como la mortalidad infantil, sin aumentar el número de abortos, sino todo lo contrario, disminuyéndolo. Entonces, no me alcanza con que alguien se defina pro vida, tiene que demostrarse eso, porque es demasiado importante definirse pro vida. Yo soy médico y ginecólogo, mi vocación principal es la vida, proteger la vida y la salud de mis pacientes y de los embarazos que tienen. Bueno, de eso vivo, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. Pero esa vida, fundamentalmente, hay que defenderla, no por lo que yo piense que pueda defenderlo con mi concepción, sino con políticas que disminuyan la muerte de la mujer, la muerte de los niños y el número de abortos. Y eso lo hemos demostrado. Hemos demostrado que si es auténticamente provida, hay que demostrar, no solo con lo que se dice, logrando más vida, más dignidad y más derechos para las mujeres y para la infancia. Por lo tanto, para mí y para nosotros en el Uruguay, esta discusión de provida ya no la damos. Los provida somos los que estamos demostrando esto. Y hoy en el Uruguay nadie en su sano juicio está planteando volver atrás, porque claramente en 5 años se demostró los beneficios para la sociedad que tiene despenalizar el aborto. Porque demostramos todos los que le mostré antes. No voy a volver sobre todo esto. Demostramos que disminuimos la mortalidad infantil, disminuimos el número de abortos, disminuimos los embarazos no deseados. Eso para la sociedad uruguaya fue muy importante. Sepan ustedes que se buscó hacer un plebiscito para derogar la ley. ¿Saben cuánta gente votó? Solo el 8% de la población votó para volver atrás, porque ya se sabía la importancia que tiene este tema para la sociedad. O sea que claramente, si dan la posibilidad de que esto cambie, las veleidades con respecto a lo que ocurra son claras en corto periodo de tiempo. Yo en aquel momento, cuando se debatió este tema en Uruguay, les había propuesto a los parlamentarios, yo estaba en el Ministerio de Salud, no estaba en el Parlamento, aquellos parlamentarios que estaban en contra, que pusieran una cláusula gatillo y que si en 10 años, en 5 o 10 años, no se demostraba esto, se volviera para atrás. No la llevaron la cláusula gatillo porque había dificultades para implementarla. Pero lo digo con total convicción y firmeza.
no van a arrepentirse de esto si quieren lograr más vida y más salud para mujeres, para infancia y sobre todo, si es el tema que les preocupa, disminuir el número de abortos. La prohibición del aborto lo único que hace es incrementar el número de abortos. La prohibición del aborto lo único que hace es incrementar el número de abortos. La prohibición del aborto, como mostré hoy, lo único que hace es incrementar el número de abortos. Voy a aprovechar, ya que estamos, para mostrar nuevamente la gráfica. La prohibición del aborto lo único que hace es aumentar el número de abortos. Fíjense acá, el África, el sudeste asiático, África, Sudamérica, África del Oeste, América Central, todas tienen las tasas más altas de aborto. Fíjense acá, Europa Occidental, Oceanía, Norteamérica, el norte de Europa, todos tienen las tasas más bajas de aborto. Criminalizar la práctica del aborto lo único que hace es aumentar el número de abortos. Esta es una publicación de la revista Lancet, probablemente la revista científica más reconocida a nivel mundial y por lo tanto creo yo que es, por lo pronto, en términos científicos, difícil de discutirlo. Puede ser en términos de deseo o de convicción. Yo también desearía muchas otras cosas, pero tengo la obligación de hablar de datos científicos cuando me refiero a políticas públicas para desarrollar sociedades sustentables. Por este motivo, entonces, como les decía, nosotros creemos que claramente los pro vida somos nosotros, no le damos la derecha a nadie en eso, yo en lo personal, ni el grupo que encabezo en nuestro país, no le damos la derecha en eso y creemos que se es auténticamente pro vida si se puede demostrar esto. Si no, se intenta hacer, se puede decir muchas cosas, pero no se es en realidad, porque lo que se logra realmente defender la vida es con estas políticas. Y por lo tanto, hay que demostrar compromiso de conciencia para el cambio. Nosotros creemos firmemente, y esto se lo decimos a nuestros estudiantes cuando damos la clase, pero creo que en este foro también viene a cuento, ¿verdad?, de vuestro compromiso de conciencia, señores legisladores, depende la vida y la salud de las mujeres, la infancia y la sociedad. De lo que ustedes puedan hacer por encima de sus convicciones personales, por encima de los dogmas religiosos muy respetables, por encima de la fe que se pueda tener, absolutamente comprensible, por encima de eso, del compromiso de conciencia que ustedes tengan con los intereses de la sociedad, dependerá el futuro de lo que se pueda hacer. Intenté transmitirles en este poco tiempo la experiencia de nuestro país y les reitero, estoy siempre a las órdenes, fue un gusto estar aquí, un privilegio y una obligación, y nuevamente los felicito por el debate que están llevando adelante, un debate civilizado, un debate abierto, un debate que independientemente de algunos exabruptos que siempre son de motivo en este tipo de cosas, demuestra un nivel de civilismo muy importante. Ustedes, argentinos y argentinas, junto con los irlandeses, son los únicos que hoy están discutiendo firmemente este tema en un momento de recesión brusca y de retroceso de la agenda de derechos. Y toda América Latina los está viendo con admiración por esta discusión y esperemos que lleguen a la mejor conclusión. Muchas gracias.